Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubre en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Éxodo 30, verso 37 y 38. Dios le dice a sus sacerdotes, Dios le dice a los sacerdotes que Él le da la oportunidad de formarle y de crearle casa y altar. Dios les dice que nunca usen la fórmula para elaborar incienso para ellos mismos. Nunca usen la fórmula para elaborar incienso para ustedes mismos. Está reservada para el Señor. ¿A qué se refiere el Señor o de qué fórmula le habla Dios al sacerdote? Dios le habla de su esencia. Dios está hablando de aquella esencia que Él depositó en los sacerdotes cuando les llamó a trabajar en su obra. Esta esencia es espiritual. La esencia de la cual Dios está hablando es espiritual. Ni se puede utilizar para trabajar con otras personas, ni se puede preparar nada con la fórmula que Dios ha depositado en el cuerpo del hombre. El sacerdote es separado totalmente para Dios. Este no puede crear nada que no sea para Dios y que no esté escrito en el libro de la ley. El sacerdote no puede utilizar su cuerpo, el cual es templo del Espíritu Santo, el cual Dios ungió, Dios santificó y separó para él, el cual Dios derramó su fórmula. Este cuerpo no puede utilizarse para hacer nada que no tenga que ver con Dios. El sacerdote no puede utilizar la fórmula para elaborar incienso para él mismo. Este incienso es del Señor, es de Dios, fue reservado para Él. Ahora voy a estar dando algunos ejemplos. Dios, habiendo separado al sacerdote, habiéndolo ungido, habiendo Dios ungido su casa y su altar, Dios le entregó al sacerdote herramientas espirituales para que éste trabajara en su casa y en su altar. Estas herramientas espirituales Dios se las trae al sacerdote a través de su palabra. El sacerdote tiene una porción de la palabra por la cual éste se debe de alimentar. El sacerdote tiene una porción de la palabra donde Dios mismo le direcciona, Dios le lleva, Dios le guía para que éste pueda nutrir su espíritu, su mente, su alma. De esta manera, esa esencia que Dios depositó en él puede permanecer ligada al Padre, ligada a la palabra. El sacerdote, obedeciendo al Señor, este va a permanecer ligado a la fórmula de la cual Dios habla. El sacerdote nunca debe
preparar incienso para él mismo. Ningún sacerdote puede inventar con su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, con la casa de Dios y mucho menos con el altar. El sacerdote no puede preparar nada, no puede hacer nada en la casa de Dios que no sea para agradar a Dios. Él no puede hacer nada con la fórmula que Dios le entregó, que Dios depositó sobre él. Esta fórmula es espiritual. Dios le dice a sus sacerdotes, Dios le dice a sus levitas que cuiden su cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Entre todas las cosas que Dios le dice al levita sacerdote, entre todas las cosas que Dios le menciona a través de Números 4, verso 15 en adelante, tiene como tema advertencia contra la idolatría. Entre todas estas cosas que Dios le menciona al sacerdote, el sacerdote tiene que estar al pendiente de todo lo que Dios le trae a través de esta porción de la palabra. A través de esta porción de la palabra, Dios le menciona objetos, cosas que el sacerdote no puede preparar, no puede formar, no puede tocar, no puede tomar e introducirlas en la casa del Señor. Hay cosas que el sacerdote no puede hacer porque él ha sido separado para Dios. Él ha sido ungido. Por esto, Dios le dice al sacerdote, nunca usen la fórmula para elaborar incienso para ustedes mismos. El cuerpo del sacerdote está preparado para adorar al Señor, para glorificar al Señor con aquella fórmula que Dios le entregó. El sacerdote fue ungido con aceite de la unción. Esta fórmula es para Dios. No se puede utilizar con nadie y mucho menos el sacerdote puede preparar una para él. Esto levantaría la ira del Señor. Ejemplos que podemos ver en los sacerdotes cuando caen o en algún ministerio. En este caso, recordemos, Dios nos habla del sacerdote. Quien le crea casa y altar a Dios es el sacerdote. La casa de Dios es para que el pueblo lleve allí ofrendas al Señor. Es para que el pueblo lleve sus sacrificios. Aquellos sacrificios que salen del corazón del hombre. Todo lo que se hace para Dios se hace espiritualmente. Todo lo que el sacerdote y los levitas, todo lo que los ministerios de Dios tienen que hacer para Dios debe de ser en el espíritu. El sacerdote tiene que tener cuidado. Dios le da instrucciones en cuanto a las vestimentas
que éste debe de vestir cuando va a trabajar para Dios. Dios mismo le señala, le dice al sacerdote los días que éste tiene que abrir su casa para dar servicios al Señor. El sacerdote tiene que tener cuidado de cómo viste para entrar a la casa del Señor. Este tiene que tener cuidado de cómo viste aquel cuerpo que Dios le dio, el cual es templo del Espíritu Santo. Cuerpo que Dios separó para él. Y luego de que separó el cuerpo del sacerdote para él, él lo ungió con aceite de la unción. Dios da instrucciones de las vestimentas que debe de vestir el sacerdote y los levitas. Aún los ministerios de Dios. Esto incluye al pueblo de Dios. Los sacerdotes levitas, los levitas no pueden vestir ropas que tengan ídolos. Los ministerios de Dios tampoco. Dios nos muestra y Dios nos revela. Dios nos dice cómo el sacerdote tiene que trabajar para él. Este tiene que seguir la instrucción de la palabra de Dios. El sacerdote no puede preparar objetos o cosas para mostrarle al pueblo en los servicios que Dios le envía a preparar en su casa y en su altar para poder dar el alimento espiritual al pueblo. El sacerdote no puede preparar nada. Si el sacerdote se presta para preparar cosas para mostrar al pueblo en medio del servicio que esté haciendo al Señor, este sacerdote estaría elaborando incienso para él mismo. Este viene a ser un ejemplo claro de preparar incienso para el sacerdote mismo. El sacerdote no puede tomar la casa de Dios, el altar de Dios, el pueblo de Dios y elaborar incienso para él mismo. Este no puede direccionar al pueblo según su mente. Ya hay una regla que el sacerdote tiene que seguir. Los servicios tienen nombre. Los servicios tienen sus días. Todo lo que el sacerdote tiene que decirle al pueblo está escrito en el libro de la ley. El sacerdote no puede elaborar incienso para él mismo. El sacerdote no puede darle nada al pueblo de Dios. No le puede dar objetos, no le puede dar cosas que no están escritas en el libro de la ley. Cosas que Dios no ha mandado a darle al pueblo. En la casa de Dios
mucho menos se pueden introducir cosas que Dios no haya mandado a introducir en su casa. Hay un listado que Dios le da al sacerdote luego de que éste le hace casa y altar. Lo primero que Dios le dice al sacerdote es que este altar tiene que ser un altar de tierra. Créame, un altar de tierra. Lo voy a volver a repetir. Dios le pide al sacerdote que le haga casa y altar. Hay ocasiones que el sacerdote prepara altares para adorar y glorificar al Señor. Esto con la dirección de Dios, quien envía y direcciona al sacerdote, quien le dice al sacerdote que prepare casa y altar, que prepare altar, es Dios. El sacerdote no puede preparar nada sin la dirección de Dios. Dios decía, le da instrucciones al sacerdote en el caso de que Dios le pida que le prepare un altar. Dios le dice, créame y fórmame un altar de tierra. Dios le dice que este altar no puede ser alterado. Este altar debe de ser como Dios se lo pide. Este tiene que ser primeramente de tierra. Aquí no puede haber nada que Dios no le haya dicho al sacerdote que prepare, que haga para poner en el altar de Dios.